Bien, el video es supremamente interesante y es todo un trabajo muy bien realizado. Como les comentaba ahí en el chat, voy a darle una búsqueda extra. Afortunadamente lo descargué, lo grabé como MP4. Lo estuve buscando, esta tarde lo estuve buscando mientras escuchaba una charla que nos dio la decana. Nosotros todos los días nos reunimos de 5 a 6 y eh, de todas formas por ahí me dicen algo positivo que como están grabando la clase, entonces ahora lo comparten y queda todo completo, pero igual voy a subirlo al Moodle a ver si no está muy grande y nos lo dejan subir. Eh, como conclusión y reflexión final, todo esto que estamos viendo el día de hoy y todo lo que vimos durante el curso como tan teórico, tan etéreo y tan matemático, claro que tiene aplicación práctica e inmediata. Sin esto no hay compiladores, así de sencillo. Sin toda esta teoría, construir los lenguajes de programación sería virtualmente imposible. Entonces, nosotros para hacer análisis léxico, análisis sintáctico, análisis semántico y otra cosa que no comentó el expositor, análisis pragmático, generación de código, optimización, todas estas etapas que tiene el compilador, todas, se las garantizo, tienen como base teórica precisamente los lenguajes formales y las máquinas. Sin esto, reitero, no hay lenguaje de programación. Entonces, esto es más una introducción. Realmente esto, pues, se requiere para hacer esto, se requiere un poquito más de teoría acerca de compiladores. Eso escapa al curso. De hecho, ese es un curso totalmente aparte, que es un curso para desarrollar compiladores. eh, ese es otro curso que vi inmediatamente después de los lenguajes formales. Es un curso electivo. Lo que pasa es que ahora, como están las cosas, proponer nuevos cursos selectivos es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos a ver cómo se desarrolla eso. Entonces, claro que tiene práctica, claro que sí. Lo único que quiero reafirmar es que nosotros no podemos hacer realmente los lenguajes de programación y los compiladores con toda la elegancia científica que se da. ¿Por qué? Sería un compilador que se demoraría muchísimo, pero muchísimo en la ejecución. Por esa razón, como nos comentaba precisamente ahí el profesor en su exposición, es que se hacen, o más bien se utilizan trucos para agilizar el proceso de la compilación. Ya, entonces, en el caso, por ejemplo, del análisis léxico, se utilizan las máquinas, los autómatas de estados finitos, y para hacer análisis sintáctico se utilizan las gramáticas más elementales y se hace una fuerza, digámoslo así, para que, aunque es análisis sintáctico, el análisis sintáctico se haga es a través de un tipo de gramáticas que son las LL1. Por eso él decía, no vayan a creer que esto se hace con autómatas de pila. No, el análisis sintáctico no se hace con autómatas de pila, sino con un tipo de gramáticas regulares que son las gramáticas LL1. Si eso se hiciera con autómatas de pila, aunque el autómata de pila es más sencilla que la máquina de Turing, también se demoraría muchísimo. Serían unos compiladores supremamente pesados. Entonces, por eso en cada uno de los procesos hay una serie como de trucos que se utilizan y por eso usted puede, cuando está programando, puede decir, bueno, pero porque este lenguaje está como tan mal diseñado, no podría decirlo así, ¿por qué esto no se hace para que el programador lo pueda hacer más sencillo? Pues muy simple, no se le facilita el trabajo al programador para poder hacer un compilador sencillo.
Entonces se le descarga el trabajo realmente del compilador en el programador. Es decir, el programador tiene que hacer trabajo extra que en condiciones ideales el compilador debería hacer. Pero ¿por qué no lo hace el compilador? Porque se tiene que desarrollar compiladores que sean ágiles. ¿De qué sirve? Por ejemplo, un compilador que usted lo va a ejecutar y se puede demorar días o incluso meses para desarrollar ya el código ejecutable. En el caso de los intérpretes es muy parecido porque es que es incluso peor, porque el intérprete tiene que dar las respuestas de manera inmediata, ¿ya? Uno en el intérprete tiene que hacer el código de manera inmediata. En cambio, en el compilador se pasa todo el proceso de análisis y solo al final de todo el análisis se hace realmente el código ejecutable. En el caso de los intérpretes, el código ejecutable se tiene que generar línea a línea, ¿ya? Es decir, línea a línea se tiene que ejecutar. Entonces tiene que ser más eficiente, porque usted se imagina un intérprete en el cual solamente da una respuesta después de analizar todo el código. Sería absurdo, sería absurdo. Entonces hay que agilizar aún más el proceso y hay que incluir aún más trucos. Los lenguajes interpretados, obviamente, por obvias razones, tienen que ser más simples que los lenguajes compilados. Por ejemplo, la mayoría de los lenguajes funcionales, la mayoría de los lenguajes lógicos son interpretados, el Prolog, el Lisp, el Camel, el Scheme, Ratchet, todos estos lenguajes, exacto, Python. Entonces, tienen que generar código línea a línea. Y si vamos para allá, por ejemplo, hay otros lenguajes interpretados como el HTML, que en realidad son interpretados, entonces tienen que generar línea a línea código. Tiene que ser muchísimo más ágiles, entonces más trucos hay que meterle ahí. Esto es toda una teoría gigantesca y muy interesante. Esto es supremamente interesante, pero da obviamente para otro curso total, para todo otro curso que se llama el curso de compiladores. Eh, Igual se necesitan compiladores para, por ejemplo, para los motores de bases de datos, cuando nosotros estamos haciendo las instrucciones. Tiene que haber compiladores cada vez que hacemos nosotros una consulta. Hay un compilador, ahí hay un compilador, obviamente, para la generación de consultas. Esos compiladores también son interpretados, es decir, todo esto tiene obviamente por debajo compiladores. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en un sistema operativo que dar instrucciones en línea de comandos, la línea de comandos tiene un compilador. Cuando, por ejemplo, nosotros en el sistema operativo hacemos una cantidad de funciones gráficas, todo eso que nosotros hacemos gráficamente moviendo iconos y todo eso se tiene que traducir después a un código textual y ese código textual se tiene que compilar, perdón, a instrucciones que entienda directamente el sistema operativo. O sea, es más complejo todavía porque todo lo que uno hace visualmente eso no se interpreta de una. Primero se tiene que generar esas instrucciones que son visuales en código textual y después del código textual toca transformarlas a código ejecutable. Es todo un trabajo gigantesco que hay por allí. Lo mismo sucede en las bases de datos. Cuando nosotros tenemos los motores de base de datos y tenemos un front-end allí, entonces ese front-end tiene que interpretar una cantidad de instrucciones visuales cuando le decimos que cree la base de datos, que cree la tabla, todo eso. Eso se tiene que interpretar después a instrucciones en código SQL y después ese código SQL también se tiene que traducir a código ejecutable. Es decir, hay una cantidad de compiladores y una cantidad de procesos ahí debajo. Eso no es inmediato que nosotros nos damos cuenta y vemos como al final qué es lo que está pasando, pero no es realmente tan simple como algunas personas comentan o les parece.
el trabajo del ingeniero de sistemas es muy abstracto y a veces esa misma abstracción hace que el trabajo sea, y discúlpeme la frase que voy a decir, un poco desagradecido porque no se percibe. Si hay una cantidad enorme, enorme cantidad de trabajo que no se percibe. Entonces, imagínense un mundo del ingeniero de sistemas, pero sin compiladores, ¿no? Pues no existiría prácticamente nada, porque no habría lenguajes de programación, no habría motores, no habrían tampoco navegadores, nada, nada de esto podría haber, porque, pues, imagínense sin compiladores y sin lenguajes, pues, ¿cómo vamos a producir realmente las cosas? Bueno, voy a llamar a lista para que por favor me escriban allí en el chat cuál es el presente. Entonces hoy lunes 27. Listo, aquí estoy anotando. Juan Pablo Acosta, escriba por favor eso.